Profe. Bien. Yo creo que ya empezamos a grabar, sí. Perfecto. Ok. Entonces, buenas tardes. Vamos a hacer una clase animada en el sentido en que vamos a explicar muy rápidamente ciertas cosas, pero quiero que que lo que voy a explicar, como que lo llevemos más bien a ejemplos, como para entender más bien con ejemplos que con teoría, porque pues la teoría se la lleva el viento, pero los ejemplos en general son más fáciles de manejar. Entonces vean hacia dónde va este curso en la segunda parte, ¿no? Activemos este lápiz. Vamos en que tenemos aquí un elemento que podemos llamar el encoder, ¿cierto? Que tiene tokens y embeddings. Listo. Ese está bien, ese no tiene problema. Podríamos decir que aquí al otro lado, en la arquitectura, uno tiene un decoder, que es como el señor que va a ayudarle a uno a hacer una tarea y a obtener el resultado de la tarea. Pero aquí en la mitad está el bendito problema. O sea, ¿qué hay en la mitad del encoder y el decoder? Listo. Entonces, tenemos que empezar por entender que en esa parte, como estamos hablando de inteligencia artificial generativa, hay una cantidad de mecanismos que se llaman los mecanismos de atención, ¿cierto? ¿Cómo es que se atiende o cómo se logra, cómo logra el sistema captar la atención sobre lo que está entrando como un token o como un embedding? Listo. Entonces aquí están estos mecanismos de atención que son un invento del 2014, 2015, 2016, y uno queda ahí como, bueno, listo. La atención es lo que importa, pero ¿cómo funciona eso? Y de otro lado, todo esto dio origen a lo que va a ser el núcleo de este curso, que son los transformers, ¿cierto? Que es como el éxito grande de la inteligencia artificial en el momento actual, los transformers, ¿cierto? Pero entender esta parte, yo creo que ustedes con los ejercicios que hicieron, más o menos son capaces ya de entender cómo es que funciona un token, un embedding, ¿cierto? Pero lo que no entendemos y lo que todavía está en el aire es, profe, ¿y qué es la atención? Es decir, ¿cómo es esto? ¿Qué tipos de atención se inventaron? ¿Para qué sirven? ¿Cómo trabajo con eso? Y bueno, profe, ¿cómo evolucionó o evolucionaron los mecanismos de atención hacia los transformers? Y ese es el núcleo de lo que vamos a trabajar. En estos 15 días, entre hoy y la semana siguiente, nos dedicaremos de lleno a los mecanismos de atención. Esa va a ser la parte central. Y de manera natural vamos a llegar a estos mecanismos, a los transformers. Pero lo vamos a entender a nivel de un curso de posgrado. Entonces nosotros estamos siguiendo el post que escribe doña Liliana, pero Liliana Wen, ¿cierto? Entonces, en este post que ustedes dirán, no, esto está viejito, no, esto tiene actualizaciones del 2020, 2021, esta señorita o esta señora, o no sé quién será, dice, bueno, vea, vamos a hablar de los mecanismos de atención y de la familia completa. Es decir, cuáles son los mecanismos completitos de atención. ¿Listo? Entonces, tenemos que hablar de un artículo de Su del 2015, de otro
artículo de Luong del 2015, de Brits y Bassani en el 2017, y bueno, así sucesivamente iremos hablando de los benditos mecanismos de atención. Entonces, la primera parte de mi clase va a ser un poquito de teoría, el primer pomodoro. En el segundo empezaremos a programar e iremos comprendiendo los mecanismos de atención, pero a través de ir ejecutando unos programas. Listo. Entonces, hay una familia completa de mecanismos de atención, o sea, no hay un solo mecanismo de atención que se haya inventado y se siguen usando de acuerdo a la aplicación que uno tiene. Entonces hay mecanismos de atención basados en el score, ¿cómo es que se traduce esa palabra, muchachos? Puntaje. En el puntaje, sí, sí. Gracias, me ha salvado la vida, niña. En el puntaje. Entonces, ¿cómo es en el puntaje? Uno puede usar cosas como esta, como un producto punto escalado, que es, por ejemplo, la base de los transformers. Esto lo vamos a entender ahorita, no se preocupen. Entonces, aquí la diferencia es que se incluye como un factor de normalización, 1 sobre raíz de n, luego vemos qué es eso. Un producto punto, que fue una forma original que propuso el artículo de Luong, que es el producto punto simple que ustedes conocen de coseno. Un score aditivo de suma, que fue una propuesta de Badanau, y una similitud basada en el coseno que está dada por el contexto. Entonces, miren, aquí ya solo se habla de 4 mecanismos de atención diferentes. ¿Listo? Esa es la familia. Ahora, ¿de qué tipo puede ser la atención? Una cosa es la familia y otra el tipo. Entonces, el tipo viene a ser, por ejemplo, una autoatención, es decir, relacionar posiciones dentro de una misma secuencia que se le entregue a la inteligencia artificial. O una atención global versus una atención local, o una atención suave o una atención dura. Y uno queda, cuando uno lee esto, muchachos, uno como que queda como, profe, ¿qué me estás diciendo? Es decir, ¿cómo así que hay varios tipos de atención y hay varios mecanismos? Uno como que dice, no, esta inteligencia artificial se está volviendo complicada, ¿cierto? Pero hay una tablita que es un resumen que le dice a uno, vea, si usted quiere saber de mecanismos de atención y de lo que existe, que obviamente se ha mejorado ahora, pero sigue siendo la base esto, entonces uno puede enumerar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿cierto? Y como ya les expliqué, estas 6 dice, vea, el score o la puntuación de la atención va a estar dada por esto. O no, va a ser solo el producto punto sin el factor de escala. O no, va a ser solo una matriz W sub A que es entrenable. O no, va a ser basada en la localización. O no, la atención va a ser aditiva. Voy a crear una atención aditiva. O la más fácil, que fue la que propuso Graves, es un mecanismo de atención basado en una puntuación que simplemente es un producto punto, que es lo que yo les he explicado. Entonces, toda la diapositiva anterior, que se veía como tan difícil, parece que no está tan difícil. Parece que, esto se puede programar, esto está interesante, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo puedo mirar? Ok. Bueno. De otro lado, estaba la parte de que yo les mostraba aquí. El tipo de atención. ¿Qué tipo de atención le voy a dar a lo que está ahí entrando? Acuérdense que soy una red neuronal,
voy a estar entrenada y entonces debo hacer una tarea que una persona me programó y ya definí más o menos cuáles son los mecanismos de atención, a qué le voy a poner, cómo voy a poner cuidado. Esto es el cómo voy a poner cuidado. ¿Cómo? O sea, la manera en que voy a usar los catalejos o los visores para poner cuidado. ¿Cómo? Entonces, todos los cómo voy a prestar atención va a estar basado en puntuación, etcétera. Todos están basados en diferentes esquemas de puntuación. Ahora la pregunta es, no el cómo, sino a ver, ¿cómo lo explicaría? Ese es el cómo. Este es como la forma, es decir, la forma es cómo digamos que la forma tiene que ver con que cómo me van a programar a mí para prestar atención, ¿cierto? Entonces hay varias formas. ¿Cuáles son las formas? Autoatención, global o suave, y local y dura. ¿Qué significa eso? Significa que uno, por ejemplo, puede solo, de manera local y dura, uno llega y dice, no, venga, yo tengo un cuadro, ¿cierto? Aquí tengo un Van Gogh, que son los girasoles de Van Gogh, ¿cierto? No sé si conocen ese cuadro que es famoso, los famosos girasoles de Van Gogh. Entonces, ¿cómo voy a prestarle atención a eso? Si lo digo que de forma local y dura es porque voy a prestar atención solo a este pedazo. Luego ese pedazo lo voy a desplazar y le presto atención al otro pedazo, ¿cierto? Luego llego y digo, no, le voy a prestar atención al otro pedazo. Ese es un mecanismo de atención local y duro, Pero puede haber otro mecanismo de atención. Supongan que uno tiene el mismo cuadro. Aquí tengo los girasoles de Van Gogh, ¿cierto? Y uno llega y dice, no, vea, usted, señora inteligencia artificial, usted es muy tesa, usted va a mirar todo el entorno, todo completo, todo, ¿cierto? Entonces va a ver el entorno global. ¿Qué vi ahí? Y le presto atención a las flores, ¿cierto? Y eso es de manera global. Pero supongan que no están hablando ya de un cuadro, sino que están hablando de una secuencia de palabras como esta que tengo aquí, esta secuencia de palabras. Entonces, quiero que la inteligencia artificial sea capaz de entender el contexto. ¿De qué manera? Prestándole atención a esta secuencia de palabras. ¿Y cómo lo debo hacer? A través de autoatención, ¿cierto? ¿Qué es autoatención? Como yo lo entiendo. Por ejemplo, esta palabra aquí, ¿a qué se referirá dentro de toda la oración? ¿A qué? Listo. Parece que ese aquí se refiere a mecanismos de atención, a esta parte. Entonces, la autoatención quiere decir como ir mirando palabra a palabra todo esto a qué se refiere. ¿Cierto? Entonces, bonita la cosa, interesante, ahí no hay nada nuevo bajo el sol, pero fundamentalmente es eso. Me quedan 7 minutos para mi primer pomodoro. Entonces, digamos, profe, ¿y quieres hacer atención suave? Y entonces la atención suave, ¿cómo es? Listo. La idea de la atención suave es asignar pesos de atención a todas las regiones, pero de manera simultánea. Entonces, ¿qué tiene uno aquí? Tiene una cantidad de características H1, H2, HL, y uno calcula los pesos normalizados, los alfa sub i para poder armar el score, y entonces uno hace un vector de contexto. El vector de contexto es este score por esta suma de características.
Listo. ¿Qué ventaja tiene? Eso es diferenciable. Listo, entonces se puede usar lo que uno sabe de redes neuronales antiguas, se puede propagar, en fin, tiene el problema de que es costoso computacionalmente y es un proceso suave porque la atención se distribuye sobre todas las posiciones con diferentes intensidades. Entonces imagínense el cuadro que yo les digo y la idea pues es distribuir la atención sobre todo este mecanismo, pero ustedes en este momento no pueden decirme, profe, ¿ese es el mejor mecanismo de atención o no lo es? Miren cómo es esto. Es como ir, ¿ven este parche negro que hay acá? Es como ir moviéndolo, ¿cierto? Es ir moviéndolo, 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 moviéndolo para poder localizar lo que tiene una imagen acá completica, ¿cierto? Y esa es como la idea fundamental de esa partecita. Listo. La atención, bueno, la analogía física que yo le doy a eso, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Es como si el campo visual tuviera diferentes intensidades de enfoque simultáneamente. Listo. Uno ve todo, pero ve con diferente nitidez en cada región. Entonces la nitidez viene dada por esta fórmula. Esta es la fórmula de nitidez. Loco eso, ¿no? La gente como se le ocurren cosas tan raras, ¿no? A mí no, nunca me hubiera ocurrido hacer eso de esa manera, pero los teóricos de la computación son muy, muy inteligentes. Pero bueno, profe, ¿no? Y si hacemos una atención dura, vamos a prestar atención a una sola región para entender cada paso temporal. Entonces, en lugar de hacer un promedio sobre las regiones, se muestrea una ubicación según una distribución de probabilidad. Entonces, lo que se hace es esto. S sub t es la región seleccionada y se hace un categorical entropy sobre un valor alfa sub i, que es la división que tengo ahí. Y entonces, solo se procesa esa parte. Es muy eficiente, solo procesa una región, no es diferenciable y entonces se requieren técnicas de aprendizaje por refuerzo y reducción de variancias con líneas base. Yo esto no lo he hecho ni lo entiendo mucho, así que no me vayan a preguntar porque entonces no les sé contestar. O sea, esto sé que es parte fuerte de eso, pero nunca he hecho ningún programa que necesite esa parte. Entonces, profe, ¿cuál es la analogía? Es como en la fóvea del ojo de uno tratar de enfocar nítidamente un punto a la vez, ¿cierto? Aunque la visión periférica detecta el resto, pero es como concentrarse solo en un punto, ¿no? Es como, digámoslo, como la gente cuando mira tus zapatos, ¿cierto? Que se enfoca solo en tus zapatos para criticar que están sucios o que, en fin. Entonces aquí es eso. Listo. Bueno, entonces ya tenemos dos tipos de atención, la atención suave y la atención dura, o la atención fuerte. Listo. Entonces, ahora miremos qué es la atención global versus la local, que es la otra forma. Listo. Entonces, la idea es que esos dos tipos de atención, el soft y el hard, no fueron muy buenos. Entonces, se buscó un punto medio y se creó un mecanismo de atención global, que es equivalente como a la suave, pero la reformulan para procesos de lenguaje natural. Entonces aquí tengo un score, este score ya más o menos lo hemos visto, eso no tiene ningún problema, no hay que aprenderse eso de memoria, y se genera un vector de contexto para la atención global. Profe, ¿y cómo entiendo eso en el artículo? Mire esto. El artículo que estamos viendo, el artículo no, ¿cómo se llama eso que estamos viendo? El post, dice, bueno, vea, aquí la idea es una atención alineada, unos pesos locales, un vector de contexto y una capa de atención. Entonces,
Claro, profe, ahora entiendo una cosa, miren esto. El encoder, el decoder, y ya empecé a ver que aquí tengo que poner una capa de atención, pero ¿cuál capa va a ser? ¿Cuál? ¿Va a ser hard, soft, va a ser global o va a ser local? ¿Cuál es la mejor capa de atención que uno puede poner aquí? Y resulta, muchachos y muchachas, que depende del bendito problema. Y esto para ustedes sé que es completamente nuevo, sé que apenas lo están mirando, porque muy poca gente entra a estudiar inteligencia artificial generativa como lo están estudiando ustedes. Entonces, lo interesante aquí es, uy, ¿cómo así que entonces esto que llamo que es la atención, va a también a cambiar? Ahí no tengo cosas fijas. Interesante y bonito ese sistema. Listo. Las funciones de score ya ustedes las conocen, ¿cierto? Ya más o menos las hemos visto, que son el producto punto, un score multiplicativo, un score que concatena. Esto tampoco hay que aprendérselo, simplemente hay que saber que hay distintas funciones de score. Listo. Bueno, profe, ¿y qué pasa con la atención local? Que me has hablado de la otra, pero no me has hablado de la local. Esta es una innovación muy brillante, porque la idea es atender solo una ventanita de atención. Ah, profe, ¿cómo así? Vení. Tengo 1000 tokens. ¿Y a cuáles les presto atención? A una ventanita. 10, 10 y 10. Y así voy haciendo una atención local. Pedacito a pedacito voy a ir atendiendo cada uno de estos amigos. Tin. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces atiendo solo una ventana. Y profe, ¿de dónde sabemos que hay ventanas? Si usted recibió el curso mío el semestre pasado, sabe que las redes neuronales convolutivas atienden por ventanas, que hacen convolución sobre ventanitas, sobre partecitas. Entonces aquí es lo mismo, son partes y esto ya se va a complicar un poquito matemáticamente, pero eso no tiene mayores dificultades. Listo, jóvenes, 5:26, 5:36 nos vemos para empezar a programar esto. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una preguntita. Dale. Ahorita, profe, que hablabas sobre esa parte. Ay, profe, ¿puedes mostrar esa parte donde estaba como definida la tensión como matemáticamente, que era esa función sinusoidal y eso? Había una un poco más atrás, profe. Ahí. Ahí está, digamos. Ahí está el score, profe, o la parte matemática del artículo de Attention is all you need. Ahí está. Esa es la. Esta. Ok. Esta. Ya. Ese es el que es el query por el key transpuesto. Es eso, Sí, lo ¿cierto? que pasa es que ve, eh, sí, a ver cómo te lo explico. Ah, déjame, Pero ese utiliza un softmax, ¿cierto, profe? sí, un Sotmax. Sí, todo esto está basado en esa parte que yo luego la voy a mirar. Lo que pasa es que vamos a ver la atención y los transformers muy en detalle, porque si esto lo entiendes vas a entender perfectamente cómo funciona la IA generativa. Son los dos temas como más duros de entender ahí. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, señor. Gracias. Nos vemos a las I:37. Listo, profe. Gracias. Chao.
Jóvenes, hola. Ya me había olvidado que ustedes estaban ahí. A este profe sí, hombre. Bueno, vamos a trabajar en algo importante. Yo les acabé de enviar un notebook, listo, o un conjunto de notebooks. Se los voy a mostrar aquí donde están. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, les acabo de enviar notebooks, estos notebooks. ¿Los ven? Señor. Bien. Entonces, estas 2 semanas prácticamente nos vamos a dedicar a aprender cómo son esos mecanismos, cómo las máquinas aprendieron a prestar atención. Entonces, vamos a utilizar el primero, que es los fundamentos de la atención basada en contenido. ¿Listo? Luego vamos a pasar al 2, luego al 3, luego al 4 y luego al 5 y creo que ahí quedamos súper, pero quiero que hagamos esto basados en estos mecanismos de atención o en estos programas que nos van a servir como para entender más o ir aclarando. Corremos el programa, miramos qué es lo que está pasando o por qué está pasando. Listo. Ok, entonces bájense eso, cárguenlo en el Drive, no sé, ustedes cada uno tiene su forma de trabajar, cárguenlo en su cola. Yo lo voy a ir dividiendo ¿por qué? Por partecitas. Creo que es este el que está sin título, ¿es este? Sí. Sí, es este. Yo lo dividí por celdas, ustedes lo pueden dividir por celdas si desean, como para que les quede mucho mejor el trabajo. Listo, entonces yo voy a ir pegando las celdas como lo vamos a hacer. Listo. Entonces, están viendo mi notebook, ¿no? ¿Ya cargaron el de ustedes? Sara, ¿lo cargaste? Lili. Sí, señor, en eso estaba. Listo. Alejandra. Profe, yo es que estaba trabajando y estoy conectada desde mi iPad, entonces Bueno, listo. puedo a ir haciéndolo a la par. Bueno, Daniel. Sí, profe, ya lo cargué. Carlos, bien. Jesús. ¿Todos lo tienen? ¿Listo? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es como muy bonito. Es una metodología toda loca, pero toda buena. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Primero, vamos a hacer como una implementación de la atención basada en contenido. Son simplemente un par de funciones. Vamos a hacer un experimento de atención básica, un experimento de un efecto de parámetro beta. ¿Qué será el parámetro beta? Un experimento de similitud versus atención, un experimento de memoria de alta dimensión y un experimento de búsqueda semántica. Entonces, esto lo que nos va a servir es como para entender qué es la atención y cómo es que funciona como tal. ¿Listo? Entonces, lo voy a ir haciendo por celdas, yo copio y pego, pero aquí de pronto que no conocen de los imports de aquí. No, todo es correcto. NumPy, Matplotlib, Seaborn, Typing, eso no tiene mayores trabajos. Entonces, si ustedes quieren, lo van dividiendo como por ¿qué? Por celdas. Yo prefiero trabajar en celdas, aunque se los puse todo completo ahí. Listo. Entonces tengo la primera celda, tengo la segunda, la voy a ejecutar.
Ahora voy a poner la tercera. Digamos que mi tercera celda es, lo voy a ir haciendo aquí, es la parte de la teoría fundamental. ¿La están viendo? Y entonces aquí les voy a explicar esta parte de teoría fundamental. Voy a copiarla en mi celda donde la tengo. Estoy como desordenado hoy, pero bueno, eso es lo de menos. Ejecutemos esta de teoría. Entonces, hagamos esa teoría, listo. Esto, chao, que no te necesito. Y vamos a entender un poquito los conceptos de esto desde aquí. Listo, entonces, ¿qué es la atención basada en contenido? Listo, entonces la idea es que es un mecanismo como para buscar en un conjunto de vectores, aquellos que son similares a un vector consulta. Pregunta para ustedes, ¿de dónde salen los benditos vectores? Del ejercicio pasado creo que debe ser claro de dónde salen. O sea, ¿de dónde salen los vectores o cómo se arman los vectores para poder hacer para poder utilizar un mecanismo de atención? Con los embeddings. Con los embeddings, exactamente. ¿Vieron cómo los embeddings son como un mecanismo de codificación como el ASCII o como cualquier cosa de esas que dice, usted coge los tokens, conviértalos y los vuelve y los pone en embeddings? Listo. Muy bien, Lili. Estás en la jugada, muchacha. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la analogía de esto? Uno tiene los embeddings y la idea es como hacer el control F en un documento, pero en lugar de buscar un texto exacto, uno busca por una similitud semántica. Y esto es como importante, similitud semántica. Entonces, aquí viene una pregunta que me hizo Lili, pero que todavía no la contestaré completamente. ¿Qué tiene uno ahí? Tiene un query, un vector clave que es lo que uno está buscando, ¿cierto? Ese es un vector que representa la consulta que uno quiere hacer y ese vector tiene una dimensionalidad que la llamamos M, ¿cierto? Shape es una característica que uno le da a un tensor dentro de NumPy. El segundo componente es una memoria, que es el conjunto de vectores donde uno busca. Esa memoria es una matriz con n vectores de dimensión m. Entonces, ¿cómo así? Sí, armaste los embeddings, formaron matrices y entonces lo que vas a tener es esta matriz con n vectores de dimensión m. ¿Eso qué va a hacer? Es un tensor nm, donde n es el número de ubicaciones. Profe, y entonces, ¿qué fue lo que se planteó tan revolucionario que permite que las máquinas presten atención a algo? La función de similaridad. Típicamente se utilizó el coseno. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un coseno entre dos cosas. El query y el conjunto o la matriz donde voy a buscar. Y eso se hace como un producto punto de Q.M sub I sobre la magnitud de cada uno de ellos. ¿Alguien tiene dudas de dónde viene esta función? O sea, a alguno no le queda claro, cómo es que se calcula eso. ¿Todos lo entienden? O sea, Sí, tienes un vector A en producto punto con un vector B, pero aquí vas a hacer
vas a hacer, es un producto punto entre una matriz y un query. Y lo que haces es, eso se calcula de esta manera. ¿Qué pasa? Como esto es una función de similaridad, va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, cuando eso da 1 es porque es idénticos. Cuando da menos 1 son opuestos. Y cuando da 0 son completamente ortogonales. Pero aquí estoy usando como función de similaridad la que se usó por allá en 2014, que es solo el coseno. Pero ¿qué pasa? Debemos tener una matriz de pesos, que son la matriz de pesos de atención, o sea, son los pesos que indican la relevancia. Y eso nos va a dar un vector de probabilidades. El vector de probabilidades va a estar dado por W sub i, que va a pertenecer a 0, 1, y la suma de W sub i va a ser igual a 1 porque pues son probabilidades. ¿Listo? ¿Cómo se obtienen? Aplicando softmax. Lili, yo creo que esto en parte resolvió cosas tuyas, pero aquí faltan elementos para lo que conocemos como los transformers. ¿Listo? Sí, señor. Faltan elementos porque hay que hacer una operación diferente. Entonces, el proceso 1 es calcular la similitud para cada ubicación y en la memoria. Lo que hay que hacer es la similaridad de i, es el coseno del query con la memoria. Y aquí hay un parámetro escalar que se llama el strength parameter, que es beta. Y eso va a estar dado por la escala en la cual está un i va a estar dado por el beta con la similaridad de i. Si beta es muy grande, la tensión está concentrada. Si beta es muy pequeña, la tensión es difusa. ¿Se acuerdan lo que acabé de explicar en las benditas diapositivas? ¿Sí se acuerdan? Que dije, tú puedes concentrar la tensión en un área o puedes mirar todo el paisaje. Listo. Entonces aquí la forma en que se hace eso es con el bendito beta. De maravilla, ¿sí o no? Paso 3, uno aplica softmax, porque la función softmax en inteligencia artificial lo que hace es convertir los scores en probabilidades. Listo. Luego, lo que hay que hacer es leer el vector, que será la suma de los pesos i por la memoria i, y esa lectura de la memoria será una suma ponderada de filas de memoria por el resultado del vector que combina esa información relevante. ¿Cuál es la fórmula matemática completa? Esta. W sub i va a ser el softmax de el factor beta, ¿cierto? Que el factor beta es el strength parameter, y eso va a dar toda esta fórmula que tengo aquí. Uy, profe, me complicaste la vida. No, ya te voy a explicar esto. Relajados. Listo. Como dice la Santa Biblia, relajados, hermanos. Entonces aquí está el peso de la tensión para la ubicación, el beta, que es el parámetro de concentración, el query y el M sub i. Uy, profe, esto está como difícil, porque si la matriz es muy grande, estos son muchos cálculos. Claro, por eso necesitamos GPUs y computación en paralelo, porque si no, no vamos a poder hacer esta parte. Profe, ¿de dónde viene eso? Es decir, ¿de dónde viene esto que me estás enseñando? Entonces vamos a ir a algo que es esto. Espérense y verán, ya les digo qué les voy a mostrar. ¿Qué les voy a mostrar? Voy donde Lili, ¿cierto? Lili, que
Todas esas Lili son inteligentes y tesas. Yo tuve una novia, Liliana, hombre, que era lo más de querida la muchachita, una nadadora muy tesa. Pero bueno, estaba joven y bello y yo estaba como loquito. Miren esto. A ver de dónde sacó esto. A ver. Si ustedes ven esa imagen que tengo ahí, eso se llama la máquina de Turing. Turing fue un hombre que prácticamente como matemático fundamentó lo que es la computación moderna. Para Turing, la idea de la computación era tener una máquina que fuese una cinta, que fuese escribiendo ceros y unos, pero que a la vez tuviese una memoria adentro. Listo. Entonces, las máquinas de Turing dieron origen a una propuesta que se llaman las máquinas de Turing neuronales, ¿cierto? Pero esto no lo inventó Turing, sino que como conocíamos mucho las máquinas de Turing, a alguien se le ocurrió pensar en cómo hacer mecanismos de atención basados o redes neuronales basadas en máquinas de Turing. Y eso es lo que se llama las máquinas neuronales de Turing, que es un modelo muy bonito de red neuronal que utiliza el almacenamiento en una memoria externa. Y profe, ¿qué es lo que me querés explicar? ¿Se acuerdan de algo que eran las RNNs? ¿Sí se acuerdan? ¿Que las vimos al principio del curso o no? Sí, porque ustedes son muy tesos. Profe. Claro, profe. Ustedes son muy tesos. Entonces, y además hicimos unos ejercicios que tienen que entregarme y que espero que les haya ido muy bien con ellos sobre RNNs. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál fue el gran problema de las RNNs o cuál es una de las grandes dificultades de las RNNs? Díganme. Que tendían a desvanecerse o a explotar, ¿no? Sí, el descenso del gradiente, pero tenían otro problema que hicimos en varios ejemplos del Quijote de la Mancha, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con una RN cuando una secuencia es muy larga? O sea, cuando le doy el primer capítulo del Quijote. Pero no tiene que ver con lo que dijo el compañero profe. Con se desvanece el gradiente, no. Ajá, no. Pues indirectamente sí, pero aquí en esto que quiero argumentar es las redes neuronales recurrentes, que fue lo primero por donde empezamos, ¿cierto? Fueron la primera forma de ponerle memoria a la inteligencia artificial, ¿sí o no? ¿Se acuerdan por qué le ponía memoria? Porque uno tenía esta daba una salida H, ¿cierto? H1, y esta H1 se la comía la siguiente, ¿se acuerdan de eso? Sí, que esas H son las que llevan como el contexto de la celda anterior y así. Exacto, pero ¿qué pasaba con estas redes neuronales recurrentes cuando la secuencia era muy larga? ¿Qué pasaba con ellas? La memoria, ¿cómo era? A ver, les hago la pregunta de otra manera, pues, se la voy a hacer de otra manera. Usted tiene un computador, va a ir a comprar un computador a cualquier parte del mundo por internet, en fin. Entonces, usted quiere un portátil muy bacano. Listo. Díganme cuáles son los componentes en los cuales ustedes más se fijan cuando van a comprar un computador o recomiendan un computador. Díganme. Procesador, la memoria RAM, disco duro. Listo. Entonces tengo el procesador, la RAM, ¿qué más?
Almacenamiento o el disco duro. El disco duro, listo. RAM, listo. Y capacidad del disco duro. Si es de estado sólido, si es un disco, bueno, lo que sea, cualquier cosa de estas. Digamos, Carlos, dale. Profe, ya me acordé que tienen problemas para recordar la información a largo plazo. Ah, eso, este Carlos se gana un aplauso, me da un aplauso, muchachos, para él. Eso era. Problemas para recordar a largo plazo. Claro, las RNNs, por más grandes que fueran, llegaba un momento en que no tenían capacidad de almacenar todo el cuento completo. Y eso es independiente de la explosión del gradiente y del desvanecimiento del gradiente, ¿cierto? Eso es más un problema de que tienen una memoria muy limitada. Entonces, excelente, Carlos Andrés. ¿Qué es lo que pasa? Que pónganse en el año 2014 y la idea era ponerle memoria RAM a las redes neuronales, ¿cierto? O sea, ¿dónde almacenar y poder sacar información de allá? ¿Dónde? Porque claro, entras muchos embeddings, tokens y embeddings, pero empiezas a procesar, a usar atención, a ver, ¿a qué le voy a prestar atención? Y te das cuenta de que si no tienes almacenado en tu sistema la secuencia gigante, no vas a poder utilizar buena atención. Entonces aquí es donde en el 2014 estos señores llegan y dicen, no, venga, vamos a acoplar la red neuronal a una memoria externa. Listo, una memoria externa. Listo. Y la memoria externa, más o menos, es un símil con la máquina, con el tape o la grabadora de las máquinas de Turing, ¿cierto? Eso es muy bonito, muchachos, cuando uno estudia computación a alto nivel, entender la máquina de Turing, su universalidad, entender el test de Turing. ¿Ustedes saben cuándo vamos a tener una inteligencia artificial que realmente sea de amplio espectro? Cuando yo esté aquí hablándoles a ustedes, o cuando nos encontremos en la universidad y ustedes no sepan distinguir si yo soy una máquina o un humano. Y ese es el test de Turing. ¿Sí? ¿Habían oído hablar de eso o no? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que la idea es tener una red neuronal que funciona con un controlador y un banco de memoria para esa red neuronal, ¿cierto? Entonces, si yo muevo esto un poquito, aquí lo que ocurre, que eso no se los había explicado en el paper la semana pasada, lo habíamos pasado muy rápidamente. Aquí lo que ocurre es, primero que debo borrar esto. Y segundo, que mire, usted tiene una entrada, los tokens o los embeddings, digamos que son la entrada. Aquí debe haber un señor que es como un portero, un tipo que es capaz de controlar todos los movimientos. Y entonces este señor llega y tiene en la máquina de Turing o en la de red neuronal de Turing, uno tiene unas cabezas que leen, que son como unas cintas que van leyendo, y unas cabezas que van escribiendo. Entonces la idea es que estas dos cosas se mueven de alguna manera sobre la cinta completa, que es la memoria que le he creado a la red neuronal. Es como si ustedes tuvieran muchas RNNs, pero ya a las RNNs les pusieran alguien que las controlara y pusieran una memoria externa a ellas, ¿cierto?
Entonces es una idea revolucionaria, genial, y entonces como buena idea revolucionaria y genial, empiezan a pasar cosas locas. ¿Qué cosas locas? Bueno, uno, que tengo que leer y tengo que escribir en la memoria. Entonces, ahí hay una cantidad de matemáticas que no vamos a ver, pero les voy a contar la historia bonita. Y es que la historia bonita es que hay un vector R sub t que es una suma de varias cosas. ¿Qué cosas son las R sub t? Son un vector W sub ti y un M de T sub i. Entonces, WTI es un elemento i dentro de esa cinta y MT sub i es la posición en la memoria. Entonces uno puede borrar memoria, puede adicionar memoria, tal cual fuera una memoria RAM, muchachos. Eso se volvió para nosotros muy natural porque los computadores ya lo hacen de forma natural, pero aquí ya no es tan natural porque estoy haciendo inteligencia artificial que permita hacer cosas muy interesantes. Entonces aquí es donde aparece el bendito, la fórmula que ustedes acabaron de ver, que es lo que yo quiero explicar. Yo solo quiero explicar esto. Esto. ¿Qué es lo que hay allá? Eso que quiero explicar, primero es una función softmax entre este parámetro, que es un parámetro que amplifica o atenúa la atención. ¡Ah, qué belleza, muchachos! Es como cuando uno usa unos prismáticos, ¿cierto? Y entonces uno va moviendo y uno quiere ver mejor, entonces mueve, ese es el beta. O uno quita y dice, no, yo quiero ver la escena como así, entonces este es el beta, es un factor de atenuación. ¿Listo? Y un factor de atenuación hacia esta función, que es la primera función que se utilizó para esto, un coseno de estos dos parámetros. Y entonces eso se puede escribir como esta cantidad. Aquí adentro no hay nada más, muchachos. Vea, esto no es más que la similitud con el coseno. Esto no es más que esa cantidad. No se asusten por nada más, que eso ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Este es el factor de amplificación o de atenuación. Y estos exponenciales vienen de que es una función softmax. Entonces, nada de asustarse, nada de nervios, ya somos capaces de entender el notebook que estamos haciendo. ¿Dónde estoy, Dios mío? Estoy perdido, wow. Entonces, ahora sí, volvemos a nuestro notebook. Presentamos el notebook, que era lo que teníamos aquí. Yo dije que lo iba a hacer por partecitas. Bien. ¿Se entendió entonces? ¿O no se entendió? Aquí lo que tengo es eso, miren. Listo, no hay nada nuevo bajo el sol. Vea, esto es esa relación, que es un softmax entre el factor de atenuación, el coseno de esto, y esto va a estar dado por esto. ¿Por qué, profe? Porque es un softmax. Listo. W sub i es el peso de atención para la ubicación en i. Beta es el parámetro de atenuación o de... Este beta se puede aprender, este beta es muy importante. En sistemas como ChatGPT o esas cosas, esto se aprende. Q es el vector de query y M sub i es la memoria. ¡Wow! Ya somos capaces de comprender cómo es que las máquinas empiezan a ser capaces de entender esta parte. Ok. Me quedan 2 minutos, entonces, ¿cuál es la parte? Ya se me olvidó, es la celda 4, ¿cierto?
¿o no? Entonces Sí, aquí, profe. ¿qué hay? Sí, es esa celda, profe. Es la que me falta. Ujú. Vamos a ponerla sin pereza, sin nada de nada. ¿Dónde estoy? Yo no sé dónde. Ah, sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Pongamos esa celda. Ustedes ya la tienen allá, yo la estoy dividiendo por celdas. Me gusta más aquí. Entonces, profe, ¿y cómo hacemos eso? No, pues es fácil, miren, vea, pues necesitas un factor beta, ¿cierto? Que lo vamos a poner entre 0 y 1, que fue el que dijimos. Necesitas la dimensión de la memoria, necesitas el tamaño de la memoria y esto va a ser una función. Entonces, esa función tiene estos parámetros. El número de filas, la dimensionalidad del vector de memoria, los parámetros de atenuación o de difusión, ¿cierto? Entonces aquí está el beta y esto estoy creando el número de ubicaciones de memoria, la dimensionalidad del parámetro, inicio la memoria aleatoria, normalizo los vectores y hasta ahí eso simplemente tengo un problema ¿de qué? Eh, yo creo que es que me falta la celda 3. Espérense, lo hago en mi notebook completico porque soy muy perezoso. Y si voy haciendo esto con ustedes, ustedes me van a decir, no, qué profe tan desordenado, esas clases. ¿Sí o no? Voy a presentar otra cosa. Esto. Listo. Bien. Yo mismo me pongo los muñequitos. Aquí ustedes no me vengan con cuentos. Bien, entonces, voy aquí, ya expliqué esto, y eh, creo que estos son los parámetros. Bueno, aquí está, yo creo que lo deben estar viendo ustedes en su cuento, una definición de la similaridad con el coseno, ¿cierto? Entonces, esto ya lo expliqué, si es -1 los vectores son idénticos, si es 0 los vectores son ortogonales, si es 1 son idénticos, etc. Esto también lo expliqué y al query le pongo algo que es un exponente a la -8 para evitar unas divisiones por 0, hago el producto punto y aquí está pues la similitud del coseno, ¿cierto? Retorno las similaridades y, uy, profe, ya fui capaz de hacer esto. Ahora vamos a computar los pesos, ¿cierto? Entonces calculo los pesos de atención. El proceso es calcular la similitud entre el query y cada fila de memoria, multiplicar por beta y aplicar la función softmax para obtener la función de probabilidad. 3 elementos tiene esa similitud, la forma como se hace con esos 3 elementos. Ahí estoy, ya empiezo a calcular similitudes, ¿cierto? Imprimo y aquí viene una cosa que es interesante. Profe, ¿será que si uno cambia el beta, esto va a funcionar distinto? Sí, el beta es el parámetro donde uno cambia. Entonces, no tengo como más elementos aquí. Viene esto de definir la memoria de lectura. Son las 6:13, Dios mío, ya se me pasó el tiempo y ustedes deben estar cansados. Calculo los pesos, leo vectores y creo que hasta ahí. Lo único que hemos creado es esa relación que hay en el texto de la señorita esta, de Liliana, donde pues lo que arma completamente es este cuentecito. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Esto ya lo pueden hacer, lo van a hacer por parejas ustedes,
se los voy a dejar, pero voy a mirar esta parte. Hay un experimento 1 que es una atención con memoria muy pequeña, es decir, que puse una memoria pequeñita, pequeñita dentro del sistema, lo pueden correr. Hay otro experimento que es el efecto del parámetro beta. Lo voy a explicar. Dale, Jonathan. Oiga, profe, una preguntita. ¿Esos códigos demoran bastante como los últimos que usted puso en los ejercicios? No, papá, estos son más queridos, estos son más amables, estos corren en menos de 1 minuto. ¿Listo? Porque estos son más códigos de aprendizaje, o sea, como para que aprendas, que códigos con experimentos reales, donde pones el Quijote, donde haces todo eso, listo. Estos son más sencillitos, estos, mejor dicho, te voy a explicar los experimentos y ya ustedes los van a ejecutar por parejas y les voy a dejar una tareita pequeña para que como que la tengan clara. Y el miércoles voy a discutir lo que hicieron anteriormente y esto. ¿Listo? Bien. El experimento 2 no les voy a dar pomodoro porque ya ustedes trabajarán por parejas cuando deseen. Es un efecto del parámetro beta. Claro, queremos saber, profe, si yo me fijo mucho o no me fijo tanto, ¿qué va a pasar? Entonces, por favor, corran ese segundo experimento, que es muy bonito y les va a mostrar un poquito de cómo es. Luego viene el experimento 3, ¿cierto? Que es un experimento de visualización de similitud versus atención. Ah, profe, ¿es distinto? Sí, son distintos. No es lo mismo similitud, que es un proceso matemático, que el bendito asunto de los pesos de atención. Entonces, por favor, corran este experimento número 3. Yo lo hice pensando en que pues ustedes entendieran la diferencia, porque lo que quiero es que en este curso ustedes digan, uy, aprendí IA generativa y la tengo clara, sé cómo es que funciona esto. Luego viene un experimento con una memoria más alta, que es el 4, algo más realista. Entonces, ¿cómo funciona esto con una memoria más alta? Y hay una aplicación que es una búsqueda semántica muy simple. Vas a buscar de manera simple en una cadena de embeddings cosas que se parecen. Y con eso termina ese ejercicio. Ahora, quiero que por favor hagan los siguientes ejercicios. Esta es la parte que me interesa. Esta es la parte, porque bueno, ustedes lo ven, lo corren, sí, profe, eso funciona, pero venga, hagamos esto. Primero, ejercicio número 1, modificar el beta. Y deben responder estas preguntas. Cuando les pida que suban el notebook, ustedes me van a entregar estas respuestas. ¿Qué pasa cuando beta tiende a infinito y qué pasa cuando beta tiende a 0? Y es importante, muy importante en esta inteligencia, en inteligencia artificial generativa. Diferentes métricas. A ver, en lugar de el coseno, ¿por qué no utilizo más bien el producto punto? Y para esto van a tener que ir a mirar la tabla de doña Liliana, que es la tablita de esa B, y cuál es la diferencia, cómo así que el dot product y el coseno, ¿por qué uno u otro? Van a crear una memoria con patrones conocidos y van a verificar que la atención que ustedes crearon encuentre los patrones y van a hacer unos queries múltiples, ¿cierto?
qué queries generan una atención uniforme y cuáles no lo generan. Esos son los 4 ejercicios, son muy sencillos. Ustedes, con base en el código que tienen ahí, hacer estos 4 ejercicios no va a tener mayor dificultad y va a ser el trabajo casi que de entender, ahora sí entiendo un poquito cómo es que funciona por dentro la atención, aunque todavía no entendemos cómo funcionan los transformers, pero los vamos a entender bien entendidos y van a quedar ustedes bien. Entonces, por parejas hacen este trabajo y yo les voy a abrir el miércoles y para el próximo lunes pueden subir las 2 tareitas que estamos haciendo. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno. Entonces se cuidan, se ponen juiciosos y yo creo que van a ir entendiendo. Daniel, dale. Sí, profe, una dudita más técnica de los entregables. El entregable es volver a subir el código con las respuestas a las preguntas, el notebook. Es el entregable. Ese es el entregable. Y eso es lo que voy a ir evaluando, esa parte, cómo resuelves con tu compañero o compañera estos problemas, cómo lo haces. Ahora, te puedes valer de una inteligencia artificial, no hay ningún problema. Puedes usar o ChatGPT o DeepSeek o Claude o la que tú quieras, pero sí debes entender muy bien lo que estás haciendo, ¿cierto? Porque llega un momento en que te puedo preguntar, bueno, ahora sí, hágalo usted solito. ¿Cierto? Entonces la idea es comprender, la idea no es usar una IA por usarla, por resolver el problema. Ustedes son de posgrado. La idea es, hombre, sí estoy entendiendo cómo es que funciona la IA generativa, ¿cierto? Sí en 16 semanas logré comprender muy bien qué es lo que hay por dentro de una IA generativa. ¿Ok? Y todo esto lo va a entrenar para el proyecto final que vamos a ir haciendo. ¿Ok? Bueno, jóvenes. Sí, profe. Gracias. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde. Váyanle trabajando a esto. Esto no es para el miércoles, es para la próxima semana. ¿Ok? Ok, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Bien, chao, se cuidan. Chao, profe, gracias. Bien, Sara, chao. Éxitos.